Ahí sí ven mi pantalla. ¿O no? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a iniciar entonces. Ya vimos nosotros el recordatorio que hicimos previo a los contratos, que fue todo lo que tiene que ver con las obligaciones, ¿sí? Todos los elementos de esas obligaciones y las características principales. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero ahora ya con la definición de contrato, ¿sí? Tenemos aquí nosotros el concepto de contrato, que ya habíamos visto en clases anteriores. Tenemos que es un acuerdo de voluntades que va a generar derechos y obligaciones y entonces son relativos al contrato que se vaya a generar. ¿Sí? Dependiendo del contrato entonces que yo tenga, es la obligación y el derecho que se va a formalizar ahí. ¿Sí? Viene entonces, además de ese acuerdo, los contratos que se contemplan, ¿sí? ¿Cómo se contemplan? ¿Cómo se van a hacer reales, formales, especiales? ¿Qué características deben cumplir para que adquieran un nombre así? ¿Sí? No nada más basta con la voluntad. Acuérdense que tenemos otras dos características donde vamos a ver el objeto y los sujetos. ¿Sí? En el vínculo jurídico va a ir plasmada esa voluntad. No pierdan de vista esos tres elementos porque los vamos a estar viendo durante todo lo que es los contratos. ¿Sí? Elementos del contrato, sujetos, objeto y vínculo jurídico. ¿Sí? Eso es lo que le va a dar precisamente la formalidad. Por eso les digo, no pierdan de vista en ningún momento estos elementos. ¿Sí? Tenemos, según el Código Civil Federal y según el Código Civil del Estado, estos conceptos respecto al contrato y lo que viene a ser un convenio. Ustedes ya tuvieron cercanía con un convenio ahora que van a hacer sus prácticas profesionales, ¿sí? Algunos, no todos, pero la mayoría ya han tenido algún acercamiento a estos convenios. ¿Para qué es este convenio? ¿Cuál sería la diferencia con un contrato? ¿Alguien tiene idea de cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre un contrato y un convenio? No. O sea, ¿qué tiene diferencia? Fíjense lo que nos dice el Código Civil Federal. Nos dice aquí que produce entonces un convenio, transfiere obligaciones y derechos. Y entonces se convierte en un contrato. ¿Sí? Y en el Estado nos dicen, es un acuerdo de dos o más personas que crea, modifica, transfiere, extingue obligaciones. ¿Sí? Una de las actividades que se van a llevar el día de hoy precisamente es un cuadro comparativo entre un convenio y un contrato. ¿Cuáles serían las diferencias precisamente de esos dos? ¿Sí? Para que pueda llamarse de una u otra manera. Tenemos aquí lo mismo que veníamos viendo ya en las diapositivas referente a los elementos de las obligaciones. Tenemos para que exista un contrato que se requiere. ¿Cuáles son entonces esos requisitos? ¿Sí? Y ahí tenemos el consentimiento y el objeto dependiendo de qué pueda ser materia ese contrato. Ya habíamos nosotros algunos ejemplos respecto a estos contratos, ¿sí? Que vamos a ir viendo más adelante. Más adelante vamos ya a ver uno por uno. Aquí por lo pronto vamos con los requisitos y el concepto. Esta diapositiva tiene las diferencias precisamente entre ese contrato y ese convenio. Vamos a ir párrafo por párrafo para que si ustedes pueden ir anotando o haciendo énfasis en las características y en las diferencias, pues lo hagan de una vez y no haya necesidad de que estén investigue y investigue. ¿Sí? Tiene aquí que es un acuerdo, entonces el contrato que transfiere, crea derechos y obligaciones. Es una especie entonces dentro de ese género de los convenios que crea derechos reales o personales.
Todos esos derechos los vamos a ver ahorita, pero a final de cuentas, eso lo vieron desde derecho romano. Acuérdense de los derechos reales, ¿sí? De los derechos personales. ¿Cuáles eran cada uno de estos? ¿Sí? Dice aquí, el contrato no puede referirse ni a la creación ni a la transmisión de derechos no patrimoniales. Ahí estamos hablando ya de otro concepto, ¿sí? De derechos patrimoniales. Y tenemos en los derechos y obligaciones que no engendran ni transmite el contrato, no solo hay derechos personales. En estos conceptos les estoy hablando yo en inglés, si no se acuerdan de cuáles son los derechos reales y cuáles son los derechos personales. ¿Sí? Por eso se van a llevar el cuadro comparativo, para que ustedes mismas recuerden cuál es cuál, ¿sí? Cuáles son esos derechos reales, cuáles son esos derechos personales, y entonces entendamos bien las diferencias. ¿Sí? Tenemos abajo el convenio, y entonces nos dice, para crear, transmitir, modificar o extinguir esas obligaciones, tengo entonces dos funciones. Una positiva, que es crear esas obligaciones, y otra negativa, que es modificarlo. Ya vieron aquí, esta palabra es clave. ¿Cuál es la clave entonces para diferenciar primero un contrato de un convenio? Que sí contempla aquí en esta parte que acabo de decir, que no contempla en el contrato. Fíjense bien, tiene dos funciones, una positiva, crear y transmitir, y una negativa, modificar o extinguir. ¿Cuál sería entonces ahí la palabra clave que nos diría la diferencia entre un contrato y entre un convenio? No, yo ni idea todavía. Fíjense arriba, ¿eh? Arriba nos está hablando de crear o transmitir. O sea, nada más crea y transmite derechos personales y reales. Independientemente de esos conceptos que a lo mejor no se acuerden de qué se tratan, nada más crea y transmite. El contrato. El convenio crea, transmite, modifica y extingue. ¿Sí? Fíjense cuál es la diferencia, que en el convenio entonces podemos modificar o de plano retirar alguna obligación y algún derecho. ¿Sí? ¿Qué pasa si en el contrato, si fuera un contrato, el de sus prácticas profesionales, cómo tuviera que ser, si nada más crea y transmite derechos y obligaciones? Pues estaríamos como más, mm, o, pues ahora sí que obligados a hacer las cosas tal cual. Ujú. Estaría entonces más rígido, sería más formal, ¿sí? Sería, realizas esto, se hace esto y ya no hay manera de modificarlo, ¿sí? ¿Qué pasa en el convenio? Si ustedes hacen algo mal, ¿qué puede pasar? Como estudiantes o como institución incluso que los está aceptando. Pues se rechaza nada más, ¿no? O sea, se termina. No, fíjense ahí, modifica o extingue. Ok, entonces estaría modificando algún, alguna parte del convenio. Podría entonces contemplar una modificación, ¿sí? Ujú. Fíjense entonces ahí como si este estudiante no funciona, vamos a modificar. Lo quiero entonces en otro horario. Lo quiero entonces en otra dependencia, ¿sí? ¿Cómo podemos aquí hacer modificaciones o inclusive retirarlas?
¿sí? Extinguirlas. Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Y son de los puntos claves, entonces, que deben venir en su cuadro comparativo. Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Tenemos los motivos por los que puede ser invalidado un contrato. ¿Cuáles serían esos motivos? Tienen en el Código Civil Federal. Número 1, por la incapacidad entonces de las partes, ¿sí? Número 2, por los vicios del consentimiento, que eso los vamos a ver detalladamente uno por uno. Número 3, porque su objeto o su motivo sea ilícito. ¿Podremos hacer un contrato de compra y venta de droga, por ejemplo? No. Que entonces estamos hablando de un fin ilícito. Obviamente tiene que estar contemplado en toda la ley, ¿sí? Con todas las características legales que se puedan tener a fin. Tenemos número 4, porque el consentimiento no se haya manifestado. Todo eso lo vimos dentro de las obligaciones en el mapa anterior. Entonces aquí, incapacidad legal. ¿Quién es una persona incapaz? ¿Quién sería una persona incapaz? Mm, que tenga como problemas, pues, ¿cómo les digo? Creo que el término no sería correcto, pero problemas, ah, pues con problemas mentales. Ujú. Podría Que ser. tuviera alguna deficiencia mental. Ujú. ¿Cuál otra podría ser? ¿El que fuera menor de edad, maestra? Ajá. Una persona menor de edad también nos está hablando de una incapacidad legal. Sí, fíjense entonces cómo cada uno de estos tiene sus características principales. Tenemos los vicios del consentimiento. ¿Cuál sería un vicio dentro del consentimiento? Para que ese consentimiento se vea afectado o se vea nulo, ¿cuál sería uno de esos vicios? Ya mencionamos arriba que la incapacidad, ¿sí? Ese sin duda sería un vicio dentro del consentimiento. ¿Cuál otro podría ser? ¿Podría aplicar el de la mala fe? O, bueno, ¿Mm? sí, o como un engaño. Puede ser entonces hay un engaño, ¿sí? Puede ser que lo estén obligando entonces a firmar ese documento, ¿sí? Amenazas, tortura, etcétera, 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 ¿sí? Esos serían los vicios del consentimiento. Ya vimos el objeto, motivo o fin que tiene que ser lícito, tiene que estar dentro, entonces, ya sea si es un acto comercial dentro del Código de Comercio, ¿sí? En los 21 actos de comercio que contempla, ¿sí? Si es una figura, entonces, familiar, ver si el Código Civil lo tiene plasmado en la ley, ¿sí? Entonces ahí el motivo o el objeto tiene que ser 100% contemplado por la ley. Sí, ahí creo que ahí estamos bien. Y el consentimiento, si no se ha manifestado, ¿cómo va a venir manifestado en el contrato? ¿Con la firma? Con la firma, ¿qué más? ¿O dónde más? ¿Dónde más viene plasmado ese consentimiento? Ya vimos que en la firma sí viene plasmado. ¿Dónde más pudiéramos verlo? Fíjense que todo esto viene abstracto, ¿sí? Nosotros tenemos que interpretar dónde viene ese consentimiento y esa voluntad. No nos va a decir consentimiento 2 puntos, chalala, chalala. Voluntad 2 puntos, chalala, no, ¿sí? Es abstracto. ¿Dónde pudiera venir ese consentimiento? Pero ¿dentro del contrato, maestra, o externo? No, dentro del contrato. Dentro del contrato. Ujú. Pues es, por ejemplo, donde algunos contratos dicen me obligo a.
Acuérdense cuando empiezan, fulanito de tal, mayor de edad, ¿sí? Con sus capacidades al 100%. Desde ahí entonces ya se está plasmando este consentimiento, ¿sí? Ya se está manifestando una voluntad. Entonces, si no se manifiesta dentro del contrato, tenemos un contrato que puede ser inválido, ¿sí? Que puede considerarse como inválido, ¿sí? Anularlo por completo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, maestra. Tenemos entonces aquí que precisamente esos contratos se perfeccionan con ese consentimiento, ¿sí? ¿Cómo se van a perfeccionar? Bueno, estamos obligados, obligando a los contratantes a que se cumpla precisamente ese contrato que se firmó, ¿sí? Pero también acuérdense que estamos dándole nosotros una consecuencia en caso de que no se conforme como tiene que ser, ¿sí? ¿Dónde van esas consecuencias? Acuérdense que tenemos dos En las apartados. cláusulas. Ajá, tenemos dos apartados, declaraciones y cláusulas. Entonces, aquí en las cláusulas podremos señalar precisamente esa consecuencia que se genere a partir del incumplimiento de ese contrato. Tenemos la validez y el cumplimiento, entonces, que cada uno de los contratantes va a adquirir, ¿sí? Tenemos la capacidad para celebrar precisamente un contrato. Esta capacidad nosotros ya la habíamos visto, ya tenemos hasta los artículos inclusive donde nos señala, ¿sí? Y quién puede ser entonces una persona incapaz o capaz de firmar, en dado caso, un contrato, ¿sí? Y aquí está entonces que nada más en la incapacidad de una de las partes no puede ser invocada por la otra, dice aquí, más que en provecho propio, ¿sí? Salvo que sea indivisible el objeto del derecho o de la obligación en común. Bueno, entonces aquí tenemos que es un provecho propio el cómo se va a firmar, la capacidad, ¿sí? ¿Qué sucede en caso de que alguien no pueda hacerlo? Que sea una persona incapaz. ¿Qué sucedería en un caso práctico? Pero ¿cuál es su pregunta? ¿Qué sucedería si la otra persona lo hace o qué sucede? O sea, si la persona es incapaz, ya sea por ser menor de edad, ya sea por tener alguna deficiencia física, mental, ¿sí? Pues Que la decisión la firma la sería del tutor. se nombra un tutor. Y en este caso, entonces, al nombrar un tutor, él sería el encargado de precisamente llevar a cabo esa capacidad, ¿sí? Quien se declare capaz y quien pueda llevarlo ya entonces a una celebración de contrato, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser ese consentimiento? Bueno, tenemos aquí las características de cómo va a resultar ese consentimiento. Número 1, tiene que ser expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos o por cualquier otra tecnología, ¿sí? Ya ahorita ya podemos incluir precisamente esa tecnología. Y tenemos el tácito, ¿sí? Que resulta de hechos o de actos que presuponga o presuman, ¿sí? En este caso, por la ley o por convenio, la voluntad de manifestarse expresamente. ¿Sí? En el número 1, entonces tenemos que hacer la manifestación de querer intercambiar esos derechos y esas obligaciones, ¿sí? De llevarlas a cabo. Y en el segundo, entonces, resultan ya de esa manifestación precisamente, ¿sí? Ya aquí ya es el acto como tal. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Cuándo entonces son los vicios del consentimiento? Ahora sí, todos los ejemplos que señalábamos anteriormente, ¿sí? Por error entonces, por violencia, ¿sí? O por dolo.
Y entonces en el dolo es similar a lo que nosotros contemplamos con los delitos, ¿sí? ¿Cuál sería el dolo? ¿A qué me refiero con dolo? Hacerlo premeditadamente. ¿Mm? Acuérdense que aquí estamos hablando de intención, ¿sí? Y cualquiera entonces que fuera la intención para que hubiera un error o para que se ocasionara algún problema, tenemos entonces aquí la mala fe, ¿sí? Y precisamente el error que lleva a esa mala fe. Ahí está entonces una de las características para esos vicios del consentimiento que viene a ser el dolo. Tenemos el dolo, la mala fe, y entonces proviene un tercero para anular ese contrato. Cada uno de estos vicios, acuérdense que van a ir de la mano, ¿sí? Cuando hay mala fe, entonces ya se contempla un error y por consecuencia un dolo, ¿sí? Porque es probable que haya sido con la intención, ¿sí? Mientras tanto, se maneja como si lo hubiera existido, ¿sí? Tenemos entonces aquí el objeto de los contratos. Nosotros ya mencionábamos 3 elementos importantes con los que vamos a trabajar siempre: sujeto, objeto y vínculo jurídico, ¿sí? Con esos vamos a trabajar siempre. Nada más que aquí en el objeto también nosotros tenemos una clasificación, ¿sí? Como en los sujetos y como en el vínculo. Tenemos en el objeto de los contratos, ¿qué se considera objeto? ¿Sí? Y entonces aquí nos aparece el número 1, que es la cosa que el obligado debe dar, y el número 2, que debe hacer o no hacer, según sea el caso, ¿sí? ¿Cuál sería un contrato en el que se obliga a dar una cosa? Bueno, un contrato de compra-venta, ¿sí? Un contrato de renta, de donación, ¿sí? Toda esta clase de contratos, entonces se debe dar alguna cosa. Y entonces tenemos el de hacer o no hacer. ¿Cuál pudiera ser el contrato de hacer o no hacer? ¿Cómo qué tipo? Uno laboral. Uno laboral, ¿sí? De prestación de servicios, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de ambas formas de las que se va a llevar a cabo un contrato. Acuérdense que aquí nada más, dentro del objeto, en la clasificación está en una prestación de servicios, un bien, ¿sí? Y también está se me fue el nombre, es bien, prestación de servicios y, ay, se me fue. Bueno, ahorita regreso. Pero nada más son 3 los que se contemplan, ¿sí? O sea, dentro de los objetos es bien, prestación de servicios o está dentro de la clasificación de hacer o no hacer. Ahorita lo recuerdo y se los digo. Pero en esa clasificación de los objetos son 3, ¿sí? Nada más los que vamos a contemplar nosotros. Y son estas precisamente las formas y los motivos de cómo se va a realizar, ¿sí? Tanto dar o hacer o no hacer, ¿sí? Y entonces abajo tengo precisamente las características ya de ese objeto. La naturaleza, ¿sí? Si se determina o es determinable en cuanto a su especie, o si está dentro del comercio, como lo mencionábamos anteriormente, ¿sí? Si está dentro de ese catálogo de actos de comercio. Les pongo yo mucho el ejemplo de los autos. No es lo mismo quien vende su auto porque ya no lo quiere, quien se dedica a vender autos, ¿sí? Aquí estamos hablando de 2 tipos de contratos diferentes, tanto en naturaleza, tanto en especie, como dentro del comercio, ¿sí? Uno puede ser comercial y otro no tiene un fin comercial a final de cuentas, porque no me estoy dedicando a vender coches, nada más quiero deshacerme del que tengo, ¿sí? Ahí es donde radica precisamente estas diferencias y estos ejemplos en cuanto al objeto. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí. ¿Sí? Y entonces ahí están los hechos positivos, también que ya mencionábamos anteriormente, pero aquí ya con una definición y una explicación. Tiene que ser entonces, número 1, posible, y número 2, lícito.
¿sí? ¿A qué me refiero con que sea posible? Cuando decimos o cuando la ley nos dice que sea posible, ¿a qué se referirá? Posible quiere decir que sea, que no sea ilícito más que nada, ¿no? Más, ¿no? Pero en esa posibilidad, o sea, ¿qué objeto o de ese contrato? Ya vimos la naturaleza, ya vimos la especie, ¿sí? ¿A qué nos referimos con el término posible? Acuérdense, se puede dar hasta inclusive en contratos de prestación de servicios. Si ustedes checan, hay actos que son posibles, ¿sí? Y actividades que son posibles. Entonces, dentro del término posible, ¿cuáles son las limitantes? ¿Sí? Entonces, aquí, dentro de lo posible que pueda suceder, ¿sí? Que se pueda llevar a cabo, que se pueda realizar. Porque entonces, después viene esta parte lícita, que ya mencionábamos, ¿sí? Que esté contemplado en todas las leyes y que precisamente estemos con los requisitos y las características de cada uno, ¿sí? Pero primero, para que sea lícito, tiene que ser posible, que se pueda llevar a cabo, que se pueda realizar, para entonces pasar al número 2, que es que sea legal, ¿sí? Y entonces aquí el fin o el motivo lo determina precisamente la voluntad, ¿sí? Esa voluntad, ese objeto, que se cumplan esas características de ese objeto, legal, posible, ¿sí? Según su naturaleza, según su especie, según todas las características anteriores, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Fíjense bien lo que van a hacer. Ahorita esta es la actividad número 2, ¿sí? Vamos a dejar buen tiempo para que puedan elaborar las dos. De todas maneras, ya saben que tienen el día de hoy y mañana para subir su actividad, ¿sí? Pero de preferencia háganlo en este espacio que tienen. La actividad número 1, cuadro comparativo de convenio y contrato, ¿sí? Todas las características que llegue a tener el contrato y el convenio. ¿Cuáles serían las diferencias? Que ya aquí ya vimos algunas, ¿sí? Igual ustedes pueden buscarlas y anotar la bibliografía para que no se les pierda, ¿sí? Y tenemos la clasificación de los contratos, que esta sería su actividad número 2, igual, ¿sí? Puede ser un cuadro comparativo, puede ser un mapa conceptual, pero contemplando esta clasificación que vamos a ver ahorita, ¿sí? Tenemos la clasificación entonces, unilateral. ¿A qué nos referimos cuando algo es unilateral? O bilateral, que es el que vimos más seguido. ¿A qué nos referimos cuando algo es bilateral? Unilaterales como de uno, De uno. Bilateral de dos. Y si de estamos, dos. si estamos hablando de un contrato, estamos hablando de obligaciones. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo aquí en ese uno, si se corta, regresamos a este mismo link. ¿Sale? Si estamos hablando de uno y el contrato me está generando obligaciones, ¿a quién le está generando obligaciones? A uno solo, ¿sí? Nada más a una parte, a la otra no, ¿sí? Y entonces en el bilateral, si estamos hablando de dos y volvemos a lo mismo, un contrato, una obligación, ¿quién está generando obligaciones? Ambas. Ambas partes, ¿sí? Ahí está entonces las características principales, no tienen que complicarse tanto a la hora del mapa o a la hora del cuadro comparativo, ¿sí? Porque es así, unilateral, una parte se obliga, bilateral,
las dos partes se obligan, ¿sí? Oneroso, aquel entonces que estipula provechos y gravámenes recíprocos. ¿A qué me refiero con esto en español? Que ¿También las dos van- partes van a recibir ganancia? ¿Ah? Entonces aquí estamos hablando de que es oneroso. Gratuito, Que solamente una de las partes va a recibir la ganancia, como lo dice ahí. entonces, fíjense cómo ustedes nada más pueden ir resumiendo estas características. Aquí ya está resumido, ¿sí? Pero pueden irlo resumiendo un poquito más. Tenemos el conmutativo, el aleatorio y el real, ¿sí? Conmutativo. ¿A qué nos referimos con que sea conmutativo? ¿Desde cuándo existe el acuerdo y todo queda claro desde el principio? ¿Cuánto se va a pagar? ¿Cuánto se va a ganar? ¿Cuánto se va a generar? Desde Me imagino por lo que dice que es cuando tienen ya las cifras concretas en lo que se va a hacer el contrato. Ajá. Ahí entonces, fíjense bien, desde que se celebra ese contrato ya existen cifras, ¿sí? Ya todos tienen conocimiento de lo que se va a generar y de lo que se va a obligar y lo que se tiene que cumplir, ¿sí? Esas serían las características. Aleatorio. Entonces, todas esas cifras o todas esas obligaciones y derechos dependen de una condición o algún término, ¿sí? ¿De qué pudieran depender? ¿Cómo sería este contrato? ¿De qué dependería? ¿En qué contrato pudiéramos ver esta característica? Fíjense bien, aquí sí puede modificarse o determinarse la cuantía dependiendo de las condiciones, ¿sí? ¿Qué condiciones pudieran ser? No sé. Un ejemplo, a lo mejor si se va a pagar en dólares, ¿qué pudiera suceder? Si yo le que digo, no sé, en 19 pesos el dólar y mañana cuesta diferente, se van a mover las cifras. ajá. Entonces, fíjense aquí cómo puede ser modificable esa cantidad, ¿sí? O sea, son tantos dólares al día que se pague, ¿sí? O sea, ahí viene ya esa cláusula, ¿sí? Ya es un contrato con una característica aleatoria, ¿sí? Que es cuando yo les di un contrato, las características que ustedes van a ir anotando que contempla, así como lo hicieron en el de las obligaciones, ¿sí? Pero ahora con estas características. Tenemos un contrato real, entonces aquí, que constituye precisamente a la entrega de la cosa. Ya no hay un contrato, ya no hay un contrato posterior a que esto se lleve a cabo, ¿sí? Sí se puede generar un contrato anterior que viene a ser el contrato de promesa. Ese lo vamos a ver, yo creo, la clase que sigue, ¿sí? Ya tendríamos que empezar, pero vamos a verlo la clase que sigue para ya tener todas estas características. Entonces, ya una vez entregada esa cosa, que ya tengo yo un antecontrato donde ya me prometieron que era para mí, ¿sí? Estoy hablando de un contrato real, ¿sí? Que va a generar un contrato definitivo, ¿sí? Tenemos formales y consensuales. Los contratos formales, entonces aquí se manifiestan por escrito y tienen todos los requisitos que nosotros ya vimos, ¿sí? Consentimiento, voluntad, capacidad, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de un contrato que no debe ser afectado por ningún error, ninguna mala fe, ninguna nulidad, ¿sí? Consensual, bueno, entonces aquí ya tenemos un consentimiento de ambas partes
por escrito, ¿sí? Ya está ahí en un supuesto ese consenso, ¿sí? Ya ahí ya está plasmado. ¿Sí queda claro? Ahí. Principales y accesorios, por último, ¿sí? Principales, entonces, aquellos que existen naturalmente por sí mismos, ¿sí? Lo generó un derecho y lo generó una obligación. Y accesorios, entonces, aquellos que siguen precisamente la suerte. ¿Por qué? Porque una vez entonces que yo tengo un contrato, si requiero de otro, por ejemplo, ya tengo un contrato de compraventa, pero si requiero una garantía y no viene plasmado ahí, ¿qué voy a solicitar yo? ¿Dónde viene la garantía cuando compran ustedes las cosas? ¿En ese mismo contrato o les dan una hoja diferente? Aparte. Se cortó Manuel. Viene aparte. Viene Ajá. aparte. Entonces, fíjense cómo ahí puedo yo tener un contrato accesorio, ¿sí? Algo que me va a llevar todavía a otro, o sea, en otro asunto distinto, pero de la misma cosa. Se desprende de ahí, ¿sí? Ahí estamos hablando entonces de un contrato accesorio. Esas serían las dos actividades que tienen para lo que resta del tiempo, chicos, ¿sí? El cuadro comparativo de contrato y convenio y las características de estos contratos, ¿sí? De esta clasificación de los contratos. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? No. ¿Ah? Porque si No, ya no, todo bien. bueno, porque si ya no tienen ninguna duda ni ninguna pregunta, este sería como la conclusión para que ustedes elaboren sus actividades, ¿sí? Ya no hay necesidad de regresar. Ya nada más yo las espero a que las suban y ya para checar que sí les haya quedado claro también. Ahorita voy a empezar a revisar todas las tareas que han subido. Los que faltan de subir tareas, súbanlas, por favor, porque es con la forma en la que los voy a estar evaluando, ¿sí? Y si tienen alguna duda o alguna pregunta, de todas maneras no duden en escribirme ahí en Classroom, ¿sí? Pueden ponerme cualquier duda o cualquier pregunta, ¿sale? Sí, maestra. ¿Sí? Bueno, pueden ir entonces a elaborar su actividad. ¿Sí? Ok, maestra. Sí, gracias. No, de qué, nos vemos Nos vemos. Que esté bien, maestra. Gracias. igualmente, hasta luego.